¿Cómo están, chicas? Muy buenas tardes. Dentro de nuestro crédito de proyecto de grado hemos tenido la oportunidad de pasar por diferentes temas que nos llevan a saber cómo debemos desarrollar nuestro proyecto de grado. En el día de hoy vamos a conocer cuáles son las normas para presentar ese proyecto de grado. Vamos a conocer desde las normas de redacción, de la parte textual de nuestro proyecto, del trabajo escrito de nuestro proyecto, como las normas que nosotros debemos tener en cuenta para la sustentación de ese proyecto. Entonces, les voy a dar a conocer cuáles son esas normas que nosotros utilizamos para la presentación de trabajos escritos. En primer lugar, vamos a comenzar por conocer desde las hojas en las que yo presento ese proyecto. Es importante y es fundamental conocerlo. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros le damos una presentación adecuada a nuestro proyecto, desde la presentación de nuestro trabajo escrito. Entonces, en primer lugar, debemos tener en cuenta que las hojas en las cuales presentamos ese proyecto escrito es en tamaño carta, de color blanco y de buena calidad. ¿Listo? ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil la lectura de nuestro proyecto. ¿Listo? Importante tener en cuenta lo siguiente, que cada capítulo que comienza debe comenzar en una hoja independiente y el título debe ir centrado. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, escribí la introducción, pero me quedó un espacio abajo, voy a escribir la justificación, no se puede. Ahí estaríamos cayendo en un error. La introducción va en una hoja, si me quedó espacio en blanco, perfecto, lo dejo así. En la siguiente hoja escribo mi justificación o en el paso que siga. ¿Listo? El título, contenido, va centrado en la hoja. Importante tener en cuenta estos tips o estos parámetros para el desarrollo escrito de nuestro proyecto. Se usa el espaciado de 1.5 líneas y cuando nosotros escribimos el título, lo debemos separar de los respectivos contenidos con doble espacio. ¿Qué quiere decir? Escribimos contenido y clic, le damos doble espacio y escribimos lo que nosotros, el contenido. ¿Listo? Escribimos pues lo que vaya a ir dentro de ese texto. Vamos a hablar ahora de la numeración de las hojas. ¿Cómo nosotros enumeramos? Entonces, la numeración de las hojas debe hacerse en números arábigos y debe ir centrada. ¿En dónde? En la parte de abajo de la hoja, centrada en la parte de abajo. ¿Listo? Debe ser de forma consecutiva, a partir de la introducción. ¿Por qué a partir de la introducción? Porque la cubierta y la portada no se enumeran, pero se tienen en cuenta. Entonces, para que tengamos esa parte muy clara, la cubierta y la portada no las enumeramos, pero sí las tenemos en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que en la numeración la iniciamos desde el número 3, después de la portada. Después de la portada empezamos a enumerar. No vamos a tener en cuenta en cuenta por cubierta y portada, pero sí no las vamos a enumerar, pero sí las vamos a tener en cuenta. Entonces iniciamos desde el número 3, ¿ok? Para que tengamos esa parte muy en cuenta cuando vayamos a enumerar. Vamos a conocer ahora sobre las páginas preliminares. En las páginas preliminares son aquellas que preceden al texto del documento y no deben numerarse. Estas páginas no se numeran. ¿Cuáles son esas páginas preliminares? Ahí encontramos nuestras hojas de respeto. Yo sé que ustedes las han escuchado, las han mencionado dentro de sus trabajos, pero vamos a saber en este caso cómo las vamos a utilizar o de qué forma vamos a colocar esas hojas de respeto. Entonces, la hoja de respeto va después de la pasta, ¿listo? Y va antes de finalizar el documento. Van nuestras dos hojitas de respeto, para que las anexemos al momento de organizar nuestro trabajo escrito. En la cubierta nosotros encontramos los mismos datos que van en la pasta y se conserva la misma distribución. Bueno,
También encontramos la portada. En la portada encontramos que es la página informativa del documento y proporciona los datos que permiten identificar a quién desarrolló ese proyecto. Entonces, ahí incluye el título, el subtítulo, los nombres, apellidos claros y completos del autor o los autores del proyecto. ¿Listo? También obviamente va el nombre y el título académico del director o asesor del trabajo, y estos elementos que les estoy mencionando anteriormente deben ir centrados en la página, ¿vale? Por otra parte, nosotros encontramos lo que son las páginas de aceptación. Vamos a conocer cuáles son o qué son esas páginas de aceptación. En la página de aceptación se registran las firmas de los jurados que participan en la revisión y en la sustentación y aprobación del trabajo. También incluye la ciudad y la fecha de entrega del trabajo. Vamos aquí a encontrar dos páginas que son opcionales, pero que las vamos a incluir dentro del proyecto, dentro de la creación del colegio, que es la página dedicatoria, y ahí vamos a encontrar que el autor o los autores del trabajo dedican su trabajo de forma especial a personas, entidades o instituciones que colaboraron en el desarrollo de su proyecto. Y también está la página de agradecimiento, que es donde también el autor o los autores agradecen a personas, instituciones o entidades que les colaboraron en el desarrollo de su proyecto. La tabla de contenido. Quiero que esta tabla de contenido esté muy bien diseñada, por eso les voy a explicar cómo se desarrolla esta tabla de contenido. En ella aparecen los títulos de las divisiones y subdivisiones del trabajo, así como los materiales complementarios, como cuáles, como los índices, el glosario, las bibliografías y los anexos. Estos deben ir en orden y deben llevar el número de la página donde encontramos el contenido o la parte que estamos mencionando ahí. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a mencionar el diseño metodológico, por ejemplo, en mi tabla de contenido, y el diseño metodológico lo encuentro en la página 8. Entonces debo dejarlo en la página 8, ahí escribir la página 8 que me remita a donde yo lo voy a encontrar en el trabajo, durante el trabajo. ¿Listo? En el glosario es obligatorio también en la lista alfabética de los términos usados en el trabajo con sus correspondientes definiciones, y los términos se escriben en mayúsculas seguida por 2 puntos y con la respectiva definición. Ahora vamos a hablar de una parte importantísima tanto en la redacción escrita como en la parte oral, en la parte de redacción oral que yo hago durante la sustentación de mi proyecto y durante el trabajo escrito del mismo. ¿Listo? Entonces, importante, les voy a hablar de algunos conceptos que debemos tener en cuenta para esa redacción. En primer lugar, encontramos la claridad. Ahí nosotros debemos evitar las generalizaciones, y tener ideas completas y organizadas. ¿Listo? Ahí debemos tener obviamente también en cuenta la redacción, que vayan muy bien redactados los puntos, las comas, que los puntos y las comas vayan en la parte de la redacción donde deben ir. No es colocarlos por colocarlos, sino que vayan dentro de la redacción y que su uso sea netamente para lo que se requiere en el párrafo. ¿Listo? En la concisión encontramos la brevedad y la síntesis. Ahí encontramos que es importante la lingüística. Aquí, chicas, quiero que ustedes tengan muy en cuenta la parte de la ortografía, ya que estamos redactando un proyecto de grado. La ortografía es fundamental, ¿listo? Fundamental para que ustedes la tengan en cuenta, ¿ok? Porque es algo que se le va a prestar mucha atención a la ortografía y a la parte de redacción de su proyecto de grado. La precisión, que expresen con las palabras que corresponden exactamente al significado que se quiere transmitir. La coherencia, es importante que ustedes tengan propiedad de lo que ustedes están redactando y asimismo sean coherentes, tanto en la forma de la redacción como en lo que ustedes quieren dar a conocer de forma verbal. Importante, chicas, quiero que aquí tengamos en cuenta muchos aspectos. Desde la presentación personal es importante como la presentación de su trabajo escrito. Entonces son diferentes factores que hacen parte de ese trabajo final que yo voy a entregar, desde el trabajo final de la sustentación, como de la redacción.
Importante todos estos tips que yo les he dado hoy, estos parámetros que debemos tener en cuenta para la redacción de ese proyecto. ¿Listo? Clarísimo, y lo que les he hablado durante nuestras clases presenciales, importante la pulcritud y la presentación del trabajo escrito. Desde ahí nosotros damos a conocer todo lo que desarrollamos durante nuestro proyecto, y en el momento de la sustentación es necesario que ustedes tengan seguridad, que tengan confianza, que se sientan cómodas con lo que están sustentando. Ustedes desarrollaron su proyecto, por ende ustedes saben de lo que están hablando, entonces miedo no puede haber en ese momento. Seguridad es lo que debe haber, ¿listo? Seguridad de lo que ustedes están hablando, seguridad de lo que quieren dar a conocer, ¿ok? Y obviamente todos estos pasos que hemos conocido nos llevan a tener un trabajo satisfactorio, ¿listo? Entonces, por favor, para que todos estos parámetros de los que hemos hablado hoy los tengamos en cuenta y los anexemos a nuestro proyecto final, y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan en el desarrollo de la parte de parámetros y de normas para la presentación del trabajo escrito, me las hagan saber. Chicas, que tengan una feliz tarde y Dios las bendiga. Éxitos.